Título 1. Administración General del Estado. Capítulo 1. Organización administrativa. Artículo 54. Principios y competencias de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado. La Administración General del Estado actúa y se organiza de acuerdo con los principios establecidos en el artículo 3, así como los de descentralización funcional y desconcentración funcional y territorial. Las competencias en materia de organización administrativa, régimen de personal, procedimientos e inspección de servicios, no atribuidas específicamente conforme a una ley a ningún otro órgano de la Administración General del Estado ni al Gobierno, corresponderán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Artículo 55. Estructura de la Administración General del Estado. La organización de la Administración General del Estado responde a los principios de división funcional en departamentos ministeriales y de gestión territorial integrada en delegaciones del Gobierno en las comunidades autónomas, salvo las excepciones previstas por esta ley. La Administración General del Estado comprende: a. La organización central, que integra los ministerios y los servicios comunes. b. La organización territorial. c. La Administración General del Estado en el exterior. En la organización central son órganos superiores y órganos directivos. A. Órganos superiores. Primero, los ministros. Segundo, los secretarios de Estado. B. Órganos directivos. Primero, los subsecretarios y secretarios generales. Segundo, los secretarios generales técnicos y directores generales. Tercero, los subdirectores generales. En la organización territorial de la Administración General del Estado son órganos directivos tanto los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas, que tendrán rango de subsecretario, como los subdelegados del Gobierno en las provincias, los cuales tendrán nivel de subdirector general. En la Administración General del Estado en el exterior son órganos directivos los embajadores y representantes permanentes ante organizaciones internacionales. Los órganos superiores y directivos tienen además la condición de alto cargo, excepto los subdirectores generales y asimilados, de acuerdo con lo previsto en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Todos los demás órganos de la Administración General del Estado se encuentran bajo la dependencia o dirección de un órgano superior o directivo. Los estatutos de los organismos públicos determinarán sus respectivos órganos directivos. Corresponde a los órganos superiores establecer los planes de actuación de la organización situada bajo su responsabilidad y a los órganos directivos su desarrollo y ejecución. Los ministros y secretarios de Estado son nombrados de acuerdo con lo establecido en la Ley 50/1997 de 27 de noviembre del Gobierno y en la Ley 3/2015 de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Sin perjuicio de lo previsto en la Ley 3/2015 de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, los titulares de los órganos superiores y directivos son nombrados atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia en la forma establecida en esta ley, siendo de aplicación al desempeño de sus funciones. A. La responsabilidad profesional, personal y directa por la gestión desarrollada. B. La sujeción al control y evaluación de la gestión por el órgano superior o directivo competente, sin perjuicio del control establecido por la Ley General Presupuestaria. Artículo 56. Elementos organizativos básicos. Las unidades administrativas son los elementos organizativos básicos de las estructuras orgánicas. Las unidades comprenden puestos de trabajo o dotaciones de plantilla vinculados funcionalmente por razón de sus cometidos y orgánicamente por una jefatura común. Pueden existir unidades administrativas complejas que agrupen dos o más unidades menores. Los jefes de las unidades administrativas son responsables del correcto funcionamiento de la unidad y de la adecuada ejecución de las tareas asignadas a la misma. Las unidades administrativas se establecen mediante las relaciones de puestos de trabajo, que se aprobarán de acuerdo con su regulación específica y se integran en un determinado órgano. Capítulo 2. Los ministerios y su estructura interna. Artículo 57. Los ministerios. La Administración General del Estado se organiza en Presidencia del Gobierno y en ministerios, comprendiendo a cada uno de ellos uno o varios sectores funcionalmente homogéneos de actividad administrativa. La organización en departamentos ministeriales no obsta a la existencia de órganos superiores o directivos u organismos públicos no integrados o dependientes, respectivamente, en la estructura general del ministerio que con carácter excepcional se adscriban directamente al ministro. La determinación del número, la denominación y el ámbito de competencia respectivo de los ministerios y las secretarías de Estado se establecen mediante Real Decreto del Presidente del Gobierno. Artículo 58. Organización interna de los ministerios. En los ministerios pueden existir secretarías de Estado y secretarías generales para la gestión de un sector de actividad administrativa. De ellas dependerán jerárquicamente los órganos directivos que se les adscriban.
Los ministerios contarán, en todo caso, con una subsecretaría y, dependiendo de ella, una Secretaría General Técnica para la gestión de los servicios comunes previstos en este título. Las direcciones generales son los órganos de gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas. Las direcciones generales se organizan en subdirecciones generales para la distribución de las competencias encomendadas a aquellas, la realización de las actividades que les son propias y la asignación de objetivos y responsabilidades. Sin perjuicio de lo anterior, podrán adscribirse directamente subdirecciones generales a otros órganos directivos de mayor nivel o a órganos superiores del Ministerio. Artículo 59. Creación, modificación y supresión de órganos y unidades administrativas. Las subsecretarías, las secretarías generales, las secretarías generales técnicas, las direcciones generales, las subdirecciones generales y órganos similares a las anteriores se crean, modifican y suprimen por Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del ministro interesado y a propuesta del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Los órganos de nivel inferior a subdirección general se crean, modifican y suprimen por orden del ministro respectivo, previa autorización del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Las unidades que no tengan la consideración de órganos se crean, modifican y suprimen a través de las relaciones de puestos de trabajo. Artículo 60. Ordenación jerárquica de los órganos ministeriales. Los ministros son los jefes superiores del departamento y superiores jerárquicos directos de los secretarios de Estado y subsecretarios. Los órganos directivos dependen de alguno de los anteriores y se ordenan jerárquicamente entre sí de la siguiente forma: subsecretario, director general y subdirector general. Los secretarios generales tienen categoría de subsecretario y los secretarios generales técnicos tienen categoría de director general. Artículo 61. Los ministros. Los ministros, como titulares del departamento sobre el que ejercen su competencia, dirigen los sectores de actividad administrativa integrados en su ministerio y asumen la responsabilidad inherente a dicha dirección. A tal fin, les corresponden las siguientes funciones: A. Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su departamento. B. Fijar los objetivos del ministerio, aprobar los planes de actuación del mismo y asignar los recursos necesarios para su ejecución dentro de los límites de las dotaciones presupuestarias correspondientes. C. Aprobar las propuestas de los estados de gastos del ministerio y de los presupuestos de los organismos públicos dependientes y remitirlas al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. D. Determinar y, en su caso, proponer la organización interna de su ministerio de acuerdo con las competencias que le atribuye esta ley. E. Evaluar la realización de los planes de actuación del Ministerio por parte de los órganos superiores y órganos directivos y ejercer el control de eficacia respecto de la actuación de dichos órganos y de los organismos públicos dependientes, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 47/2003 de 26 de noviembre General Presupuestaria. F. Nombrar y separar a los titulares de los órganos directivos del Ministerio y de los organismos públicos o entidades de derecho público dependientes del mismo, cuando la competencia no esté atribuida al Consejo de Ministros, a otro órgano o al propio organismo, así como elevar a aquel las propuestas de nombramientos que le estén reservadas de órganos directivos del Ministerio y de los organismos públicos dependientes del mismo. G. Autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por cuantía exacta para altos cargos dependientes del ministro. G. Autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por cuantía exacta para altos cargos dependientes del ministro. H. Mantener las relaciones con las comunidades autónomas y convocar las conferencias sectoriales y los órganos de cooperación en el ámbito de las competencias atribuidas a su departamento. I. Dirigir la actuación de los titulares de los órganos superiores y directivos del ministerio, impartirles instrucciones concretas y delegarles competencias propias. J. Revisar de oficio los actos administrativos y resolver los conflictos de atribuciones cuando les corresponda, así como plantear los que procedan con otros ministerios. K. Celebrar, en el ámbito de su competencia, contratos y convenios, sin perjuicio de la autorización del Consejo de Ministros cuando sea preceptiva. L. Administrar los créditos para gastos de los presupuestos del Ministerio, aprobar y comprometer los gastos que no sean de la competencia del Consejo de Ministros, aprobar las modificaciones presupuestarias que sean de su competencia, reconocer las obligaciones económicas y proponer su pago en el marco del Plan de Disposición de Fondos del Tesoro Público, así como fijar los límites por debajo de los cuales estas competencias corresponderán, en su ámbito respectivo, a los secretarios de Estado y subsecretario del Departamento. Corresponderá al ministro elevar al Consejo de Ministros, para su aprobación, las modificaciones presupuestarias que sean de la competencia de éste. M. Decidir la representación del ministerio en los órganos colegiados o grupos de trabajo en los que no esté previamente determinado el titular del órgano superior o directivo que deba representar al departamento. N.
Remitir la documentación a su departamento necesaria para la elaboración de la Cuenta General del Estado, en los términos previstos en la Ley 47/2003, 26 de noviembre. ñ. Resolver los recursos administrativos y declarar la lesividad de los actos administrativos cuando les corresponda. O. Otorgar premios y recompensas propios del departamento y proponer las que corresponda según sus normas reguladoras. P. Conceder subvenciones y ayudas con cargo a los créditos de gasto propios del departamento, así como fijar los límites por debajo de los cuales podrán ser otorgadas por los secretarios de Estado o el subsecretario del departamento. Q. Proponer y ejecutar en el ámbito de su competencia los planes de empleo del departamento y de los organismos públicos de él dependientes. R. Modificar las relaciones de puestos de trabajo en los casos en que esa competencia esté delegada en el propio departamento o proponer al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas las que sean de competencia de este último. S. Imponer la sanción de separación del servicio por faltas muy graves. T. Ejercer cuantas otras competencias les atribuyan las leyes, las normas de organización y funcionamiento del Gobierno y cualesquiera otras disposiciones. Artículo 62. Los secretarios de Estado. Los secretarios de Estado son directamente responsables de la ejecución de la acción del Gobierno en un sector de actividad específica. Asimismo, podrán ostentar por delegación expresa de sus respectivos ministros la representación de estos en materias propias de su competencia, incluidas aquellas con proyección internacional, sin perjuicio, en todo caso, de las normas que rigen las relaciones de España con otros Estados y con las organizaciones internacionales. Los secretarios de Estado dirigen y coordinan las secretarías y las direcciones generales situadas bajo su dependencia y responden ante el ministro de la ejecución de los objetivos fijados para la Secretaría de Estado. A tal fin, les corresponde: a. Ejercer las competencias sobre el sector de actividad administrativa asignado que les atribuya la norma de creación del órgano o que les delegue el ministro y desempeñar las relaciones externas de la Secretaría de Estado, salvo en los casos legalmente reservados al ministro. b. Ejercer las competencias inherentes a su responsabilidad de dirección y, en particular, impulsar la consecución de los objetivos y la ejecución de los proyectos de su organización, controlando su cumplimiento, supervisando la actividad de los órganos directivos adscritos e impartiendo instrucciones a sus titulares. c. Nombrar y separar a los subdirectores generales de la Secretaría de Estado. d. Mantener las relaciones con los órganos de las comunidades autónomas competentes por razón de la materia. e. La autorización previa para contratar a los organismos autónomos adscritos a la Secretaría de Estado por encima de una cuantía determinada, según lo previsto en la disposición transitoria tercera del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. f. Autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por cuantía exacta para los altos cargos dependientes de la Secretaría de Estado. G. Celebrar contratos relativos a asuntos de su Secretaría de Estado y los convenios no reservados al ministro del que dependan, sin perjuicio de la correspondiente autorización cuando sea preceptiva. H. Conceder subvenciones y ayudas con cargo a los créditos de gasto propios de la Secretaría de Estado, con los límites establecidos por el titular del departamento. I. Resolver los recursos que se interpongan contra las resoluciones de los órganos directivos que dependan directamente de él y cuyos actos no agoten la vía administrativa, así como los conflictos de atribuciones que se susciten entre dichos órganos. J. Administrar los créditos para gastos de los presupuestos del Ministerio por su materia propios de la Secretaría de Estado, aprobar las modificaciones presupuestarias de los mismos, aprobar y comprometer los gastos con cargo a aquellos créditos y reconocer las obligaciones económicas y proponer su pago en el marco del plan de disposición de fondos del Tesoro Público. Todo ello dentro de la cuantía que, en su caso, establezca el ministro al efecto y siempre que los referidos actos no sean competencia del Consejo de Ministros. K. Cualesquiera otras competencias que les atribuya la legislación en vigor. Artículo 63. Los subsecretarios. Los subsecretarios ostentan la representación ordinaria del Ministerio, dirigen los servicios comunes, ejercen las competencias correspondientes a dichos servicios comunes y, en todo caso, las siguientes. A. Apoyar a los órganos superiores en la planificación de la actividad del Ministerio a través del correspondiente asesoramiento técnico. B. Asistir al ministro en el control de eficacia del Ministerio y sus organismos públicos. C. Establecer los programas de inspección de los servicios del Ministerio, así como determinar las actuaciones precisas para la mejora de los sistemas de planificación, dirección y organización y para la racionalización y simplificación de los procedimientos y métodos de trabajo, en el marco definido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. D.
proponer las medidas de organización del Ministerio y dirigir el funcionamiento de los servicios comunes a través de las correspondientes instrucciones u órdenes de servicio. E. Asistir a los órganos superiores en materia de relaciones de puestos de trabajo, planes de empleo y política de directivos del Ministerio y sus organismos públicos, así como en la elaboración, ejecución y seguimiento de los presupuestos y la planificación de los sistemas de información y comunicación. F. Desempeñar la jefatura superior de todo el personal del departamento. G. Responsabilizarse del asesoramiento jurídico al ministro en el desarrollo de las funciones que a éste le corresponde, y en particular en el ejercicio de su potestad normativa y en la producción de los actos administrativos de la competencia de aquel, así como a los demás órganos del ministerio. En los mismos términos del párrafo anterior, informar las propuestas o proyectos de normas y actos de otros ministerios, cuando reglamentariamente proceda. A tales efectos, el subsecretario será responsable de coordinar las actuaciones correspondientes dentro del ministerio y en relación con los demás ministerios que hayan de intervenir en el procedimiento. H. Ejercer las facultades de dirección, impulso y supervisión de la Secretaría General Técnica y los restantes órganos directivos que dependan directamente de él. I. Administrar los créditos para gastos de los presupuestos del Ministerio por su materia, propios de la Subsecretaría, aprobar las modificaciones presupuestarias de los mismos, aprobar y comprometer los gastos con cargo a aquellos créditos y reconocer las obligaciones económicas y proponer su pago en el marco del Plan de Disposición de Fondos del Tesoro Público. Todo ello dentro de la cuantía que, en su caso, establezca el ministro al efecto y siempre que los referidos actos no sean competencia del Consejo de Ministros. J. Conceder subvenciones y ayudas con cargo a los créditos de gasto propios del Ministerio, con los límites establecidos por el titular del departamento. K. Solicitar del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la afectación o el arrendamiento de los inmuebles necesarios para el cumplimiento de los fines de los servicios a cargo del departamento. L. Nombrar y cesar a los subdirectores y asimilados dependientes de la subsecretaría, al resto de personal de libre designación y al personal eventual del departamento. M. Convocar y resolver pruebas selectivas de personal funcionario y laboral. N. Convocar y resolver los concursos de personal funcionario. Ñ. Ejercer la potestad disciplinaria del personal del departamento por faltas graves o muy graves, salvo la separación del servicio. O. Adoptar e impulsar bajo la dirección del ministro las medidas tendentes a la gestión centralizada de recursos humanos y medios materiales en el ámbito de su departamento ministerial. P. Autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por cuantía exacta para altos cargos dependientes del subsecretario. Q. Cualesquiera otras que sean inherentes a los servicios comunes del Ministerio y a la representación ordinaria del mismo y las que les atribuyan la legislación en vigor. La Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, en coordinación con la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, ejercerá las competencias propias de los servicios comunes de los departamentos en relación con el área de la Presidencia del Gobierno. Los subsecretarios serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio. Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, pertenecientes al subgrupo A1, a que se refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por el que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público. En todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio de alto cargo de la Administración General del Estado. Artículo 64. Los secretarios generales. Cuando las normas que regulan la estructura de un ministerio prevean la existencia de un secretario general, deberán determinar las competencias que le correspondan sobre un sector de actividad administrativa determinado. Los secretarios generales ejercen las competencias inherentes a su responsabilidad de dirección sobre los órganos dependientes, contempladas en el artículo 62.2 apartado B, así como todas aquellas que les asigne expresamente el Real Decreto de Estructura del Ministerio. Los secretarios generales, con categoría de subsecretario, serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Ministerio o del presidente del Gobierno. Los nombramientos habrán de efectuarse entre personas con cualificación y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada. En todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Artículo 65. Los secretarios generales técnicos. Los secretarios generales técnicos, bajo la inmediata dependencia del subsecretario, tendrán las competencias sobre servicios comunes que les atribuya el Real Decreto de Estructura del Departamento y, en todo caso, las relativas a producción normativa, asistencia jurídica y publicaciones.
Los secretarios generales técnicos tienen a todos los efectos la categoría de director general y ejercen sobre sus órganos dependientes las facultades atribuidas a dicho órgano por el artículo siguiente. Los secretarios generales técnicos serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del ministerio. Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales pertenecientes al subgrupo A1, a que se refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007 de 12 de abril. En todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015 de 30 de marzo, reguladora del ejercicio de alto cargo de la Administración General del Estado. Artículo 66. Los directores generales. Los directores generales son los titulares de los órganos directivos encargados de la gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas del Ministerio. A tal efecto, les corresponde a. Proponer los proyectos de su dirección general para alcanzar los objetivos establecidos por el ministro, dirigir su ejecución y controlar su adecuado cumplimiento. b. Ejercer las competencias atribuidas a la dirección general y las que les sean desconcentradas o delegadas. c. Proponer, en los restantes casos, al ministro o al titular del órgano del que dependa la resolución que estime procedente sobre los asuntos que afectan al órgano directivo. d. Impulsar y supervisar las actividades que forman parte de la gestión ordinaria del órgano directivo y velar por el buen funcionamiento de los órganos y unidades dependientes y del personal integrado en los mismos. e. Las demás atribuciones que le confieran las leyes y reglamentos. Los directores generales serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del departamento o del presidente de gobierno. Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales pertenecientes al subgrupo A1, a que se refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007 de 12 de abril, salvo que el Real Decreto de Estructura permita que, en atención a las características específicas de las funciones de la Dirección General, su titular no reúna dicha condición de funcionario, debiendo motivarse mediante memoria razonada la concurrencia de las especiales características que justifiquen esa circunstancia excepcional. En todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015 de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Artículo 67. Los subdirectores generales. Los subdirectores generales son los responsables inmediatos, bajo la supervisión del director general o del titular del órgano del que dependan, de la ejecución de aquellos proyectos, objetivos o actividades que les sean asignados, así como de la gestión ordinaria de los asuntos de la competencia de la subdirección general. Los subdirectores generales serán nombrados respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad y cesados por el ministro, secretario de Estado o subsecretario del que dependan. Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado o de otras administraciones, cuando así lo prevean las normas de aplicación, pertenecientes al subgrupo A1, a que se refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007 de 12 de abril. Artículo 68. Reglas generales sobre los servicios comunes de los ministerios. Los órganos directivos encargados de los servicios comunes prestan a los órganos superiores y directivos del resto del ministerio la asistencia precisa para el más eficaz cumplimiento de sus cometidos y, en particular, la eficiente utilización de los medios y recursos materiales, económicos y personales que tengan asignados. Corresponde a los servicios comunes el asesoramiento, el apoyo técnico y, en su caso, la gestión directa en relación con las funciones de planificación, programación y presupuestación, cooperación internacional, acción en el exterior, organización y recursos humanos, sistemas de información y comunicación, producción normativa, asistencia jurídica, gestión financiera, gestión de medios materiales y servicios auxiliares, seguimiento, control e inspección de servicios, estadística para fines estatales y publicaciones. Los servicios comunes funcionan en cada departamento de acuerdo con las disposiciones y directrices adoptadas por los ministerios con competencia sobre dichas funciones comunes en la Administración General del Estado. Todo ello sin perjuicio de que determinados órganos con competencia sobre algunos servicios comunes sigan dependiendo funcional o jerárquicamente de alguno de los referidos ministerios. Mediante Real Decreto podrá preverse la gestión compartida de algunos de los servicios comunes, que podrá realizarse de las formas siguientes. A. Mediante su coordinación directa por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o por un organismo autónomo vinculado o dependiente del mismo que prestarán algunos de estos servicios comunes a otros ministerios. B. Mediante su coordinación directa por la subsecretaría de cada ministerio o por un organismo autónomo vinculado o dependiente de la misma que prestará algunos de estos servicios comunes a todo el ministerio. El Real Decreto, que determine la gestión compartida de algunos de los servicios comunes, concretará el régimen de dependencia orgánica y funcional del personal que viniera prestando el servicio respectivo en cada unidad.
Capítulo 3. Órganos territoriales. Sección 1. La organización territorial de la Administración General del Estado. Artículo 69. Las delegaciones y las subdelegaciones del Gobierno. Existirá una delegación del Gobierno en cada una de las comunidades autónomas. Las delegaciones del Gobierno tendrán su sede en la localidad donde radique el Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma, salvo que el Consejo de Ministros acuerde ubicarla en otra distinta y sin perjuicio de lo que disponga expresamente el Estatuto de Autonomía. Las delegaciones del Gobierno están adscritas orgánicamente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En cada una de las provincias de las comunidades autónomas pluriprovinciales existirá un subdelegado del Gobierno que estará bajo la inmediata dependencia del delegado del Gobierno. Podrán crearse por Real Decreto subdelegaciones del Gobierno en las comunidades autónomas uniprovinciales, cuando circunstancias tales como la población del territorio, el volumen de gestión o sus singularidades geográficas, sociales o económicas así lo justifiquen. Artículo 70. Los directores insulares de la Administración General del Estado. Reglamentariamente, se determinarán las islas en las que existirá un director insular de la Administración General del Estado, con el nivel que se determine en la relación de puestos de trabajo. Serán nombrados por el delegado del Gobierno mediante el procedimiento de libre designación entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, pertenecientes a cuerpos o escalas clasificados como subgrupo A1. Los directores insulares dependen jerárquicamente del delegado del Gobierno en la comunidad autónoma o del subdelegado del Gobierno en la provincia, cuando este cargo exista, y ejercen, en su ámbito territorial, las competencias atribuidas por esta ley a los subdelegados del Gobierno en las provincias. Artículo 71. Los servicios territoriales. Los servicios territoriales de la Administración General del Estado en la comunidad autónoma se organizarán atendiendo al mejor cumplimiento de sus fines, en servicios integrados y no integrados en las delegaciones del Gobierno. La organización de los servicios territoriales no integrados en las delegaciones del Gobierno se establecerá mediante Real Decreto a propuesta conjunta del titular del ministerio del que dependan y del titular del ministerio que tenga atribuida la competencia para la racionalización, análisis y evaluación de las estructuras organizativas de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, cuando contemple unidades con nivel de subdirección general o equivalentes, o por orden conjunta cuando afecte a órganos inferiores. Los servicios territoriales no integrados dependerán del órgano central competente sobre el sector de actividad en el que aquellos operen, el cual les fijará los objetivos concretos de actuación y controlará su ejecución, así como el funcionamiento de los servicios. Los servicios territoriales integrados dependerán del delegado del Gobierno, o en su caso subdelegado del Gobierno, a través de la Secretaría General, y actuarán de acuerdo con las instrucciones técnicas y criterios operativos establecidos por el Ministerio competente por razón de la materia. Sección 2. Los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas. Artículo 72. Los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas. Los delegados del Gobierno representan al Gobierno de la Nación en el territorio de la respectiva comunidad autónoma, sin perjuicio de la representación ordinaria del Estado en las mismas a través de sus respectivos presidentes. Los delegados del Gobierno dirigirán y supervisarán la Administración General del Estado en el territorio de las respectivas comunidades autónomas y la coordinarán internamente y cuando proceda con la administración propia de cada una de ellas y con la de las entidades locales radicadas en la comunidad. Los delegados del Gobierno son órganos directivos con rango de subsecretario que dependen orgánicamente del presidente del Gobierno y funcionalmente del ministerio competente por razón de la materia. Los delegados del Gobierno serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del presidente del Gobierno. Su nombramiento atenderá a criterios de competencia profesional y experiencia. En todo caso, deberá reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. En caso de ausencia, vacante o enfermedad del titular de la delegación del Gobierno, será suplido por el subdelegado del Gobierno que el delegado designe y, en su defecto, al de la provincia en que tenga su sede. En las comunidades autónomas uniprovinciales en las que no exista subdelegado, la suplencia corresponderá al secretario general. Artículo 73. Competencias de los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas. Los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas son los titulares de las correspondientes delegaciones del Gobierno y tienen, en los términos establecidos en este capítulo, las siguientes competencias. A. Dirección y coordinación de la Administración General del Estado y sus organismos públicos. Primero,
impulsar, coordinar y supervisar con carácter general su actividad en el territorio de la comunidad autónoma y, cuando se trate de servicios integrados, dirigirla directamente o a través de los subdelegados del Gobierno, de acuerdo con los objetivos y, en su caso, instrucciones de los órganos superiores de los respectivos ministerios. Segundo, nombrar a los subdelegados del Gobierno en las provincias de su ámbito de actuación y, en su caso, a los directores insulares y, como superior jerárquico, dirigir y coordinar su actividad. Tercero, informar con carácter preceptivo las propuestas de nombramientos de los titulares de órganos territoriales de la Administración General del Estado y los organismos públicos estatales de ámbito autonómico y provincial en la delegación del Gobierno. B. Información de la acción del Gobierno e información a los ciudadanos. Primero, coordinar la información sobre los programas y actividades del Gobierno y la Administración General del Estado y sus organismos públicos en la comunidad autónoma. Segundo, promover la colaboración de las restantes administraciones públicas en materia de información al ciudadano. Tercero, recibir información de los distintos ministerios de los planes y programas que hayan de ejecutar sus respectivos servicios territoriales y organismos públicos en su ámbito territorial. Cuarto, elevar al Gobierno, con carácter anual, a través del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, un informe sobre el funcionamiento de los servicios públicos estatales en el ámbito autonómico. C. Coordinación y colaboración con otras administraciones públicas. Primero, comunicar y recibir cuanta información precisen el Gobierno y el órgano de gobierno de la comunidad autónoma. Realizará también estas funciones con las entidades locales en su ámbito territorial, a través de sus respectivos presidentes. Segundo, mantener las necesarias relaciones de coordinación y cooperación de la Administración General del Estado y sus organismos públicos con la de la comunidad autónoma y con las correspondientes entidades locales. A tal fin, promoverá la celebración de convenios con la comunidad autónoma y con las entidades locales, en particular, en relación a los programas de financiación estatal, participando en el seguimiento de la ejecución y cumplimiento de los mismos. Tercero, participar en las comisiones mixtas de transferencias y en las comisiones bilaterales de cooperación, así como en otros órganos de cooperación de naturaleza similar cuando se determine. D. Control de legalidad. Primero, resolver los recursos en vía administrativa interpuestos contra las resoluciones y actos dictados por los órganos de la delegación, previo informe, en todo caso, del ministerio competente por razón de la materia. Las impugnaciones de resoluciones y actos del delegado del Gobierno susceptibles de recurso administrativo y que no pongan fin a la vía administrativa serán resueltas por los órganos correspondientes del ministerio competente por razón de la materia. Las reclamaciones por responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas se tramitarán por el ministerio competente por razón de la materia y se resolverán por el titular de dicho departamento. Segundo, suspender la ejecución de los actos impugnados dictados por los órganos de la delegación del Gobierno cuando le corresponda resolver el recurso, de acuerdo con el artículo 117.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y proponer la suspensión en los restantes casos, así como respecto de los actos impugnados dictados por los servicios no integrados en la delegación del Gobierno. Tercero, velar por el cumplimiento de las competencias atribuidas constitucionalmente al Estado y por la correcta aplicación de su normativa, promoviendo o interponiendo, según corresponda, conflictos de jurisdicción, conflictos de atribuciones, recursos y demás acciones legalmente procedentes. E. Políticas públicas. Primero, formular a los ministerios competentes, en cada caso, las propuestas que estime convenientes sobre los objetivos contenidos en los planes y programas que hayan de ejecutar los servicios territoriales y los de los organismos públicos, e informar regular y periódicamente a los ministerios competentes sobre la gestión de sus servicios territoriales. Segundo, proponer ante el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas las medidas precisas para evitar la duplicidad de estructuras administrativas, tanto en la propia Administración General del Estado como con otras administraciones públicas, conforme a los principios de eficacia y eficiencia. Tercero, proponer al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas medidas para incluir en los planes de recursos humanos de la Administración General del Estado. Cuarto, informar las medidas de optimización de recursos humanos y materiales en su ámbito territorial, especialmente las que afecten a más de un departamento. En particular, corresponde a los delegados del Gobierno, en los términos establecidos en la Ley 33/2003 de 3 de noviembre del Patrimonio de las Administraciones Públicas, la coordinación de la utilización de los edificios de uso administrativo por la Organización Territorial de la Administración General del Estado y de los organismos públicos de ella dependientes en su ámbito territorial, de acuerdo con las directrices establecidas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Dirección General del Patrimonio del Estado. Asimismo, los delegados del Gobierno ejercerán la potestad sancionadora, expropiatoria y cualesquiera otras que les confieran las normas o que les sean desconcentradas o delegadas.
Corresponde a los delegados del Gobierno proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, a través de los subdelegados del Gobierno y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuya jefatura corresponderá al delegado del Gobierno, quien ejercerá las competencias del Estado en esta materia, bajo la independencia funcional del Ministerio del Interior. En relación con los servicios territoriales, los delegados de gobierno, para el ejercicio de las competencias recogidas en este artículo, podrán recabar de los titulares de dichos servicios toda la información relativa a su actividad, estructuras organizativas, recursos humanos, inventarios de bienes muebles e inmuebles, o a cualquier otra materia o asunto que consideren oportuno al objeto de garantizar una gestión coordinada y eficaz de los servicios estatales en el territorio. Sección tercera. Los subdelegados del gobierno en las provincias. Artículo 74. Los subdelegados del Gobierno en las provincias. En cada provincia y bajo la inmediata dependencia del delegado del Gobierno en la respectiva comunidad autónoma, existirá un subdelegado del Gobierno con nivel de subdirector general que será nombrado por aquel mediante el procedimiento de libre designación entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales pertenecientes a cuerpos o escalas clasificados como subgrupo A1. En las comunidades autónomas uniprovinciales en las que no exista subdelegado, el delegado del Gobierno asumirá las competencias que esta ley atribuye a los subdelegados del Gobierno en las provincias. Artículo 75. Competencias de los subdelegados del Gobierno en las provincias. A los subdelegados del Gobierno les corresponde: a. Desempeñar las funciones de comunicación, colaboración y cooperación con la respectiva comunidad autónoma y con las entidades locales y, en particular, informar sobre la incidencia en el territorio de los programas de financiación estatal. En concreto, les corresponde: primero, mantener las necesarias relaciones de cooperación y coordinación de la Administración General del Estado y sus organismos públicos con la de la comunidad autónoma y con las correspondientes entidades locales en el ámbito de la provincia. Segundo, comunicar y recibir cuanta información precisen el Gobierno y el órgano de gobierno de la comunidad autónoma. Realizará también estas funciones con las entidades locales en su ámbito territorial a través de sus respectivos presidentes. B. Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizando la seguridad ciudadana, todo ello dentro de las competencias estatales en la materia. A estos efectos, dirigirá las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la provincia. C. Dirigir y coordinar la protección civil en el ámbito de la provincia. D. Dirigir, en su caso, los servicios integrados de la Administración General del Estado, de acuerdo con las instrucciones del delegado del Gobierno y de los ministerios correspondientes, e impulsar, supervisar e inspeccionar los servicios no integrados. E. Coordinar la utilización de los medios estatales y, en particular, de los edificios administrativos en el ámbito territorial de su competencia. F. Ejercer la potestad sancionadora y cualquier otra que les confiera las normas o que les sea desconcentrada o delegada. Sección cuarta. La estructura de las delegaciones del Gobierno. Artículo 76. Estructura de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. La estructura de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno se fijará por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en razón de la dependencia orgánica de las delegaciones del Gobierno, y contarán, en todo caso, con una Secretaría General dependiente de los delegados, o en su caso, de los subdelegados del Gobierno, como órgano de gestión de los servicios comunes y de la que dependerán los distintos servicios integrados en la misma, así como aquellos otros servicios y unidades que se determine en la relación de puestos de trabajo. La integración de nuevos servicios territoriales o la desintegración de servicios territoriales ya integrados en las delegaciones del Gobierno se llevará a cabo mediante Real Decreto de Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en razón de la dependencia orgánica de las delegaciones del Gobierno y del Ministerio competente del área de actividad. Artículo 77. Asistencia jurídica y control económico-financiero de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. La asistencia jurídica y las funciones de intervención y control económico-financiero en relación con las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno se ejercerán por la Abogacía del Estado y la Intervención General de la Administración del Estado respectivamente, de acuerdo con su normativa específica. Sección quinta. Órganos colegiados. Artículo 78. La Comisión Interministerial de Coordinación de la Administración Periférica del Estado. La Comisión Interministerial de Coordinación de la Administración Periférica del Estado es un órgano colegiado adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. La Comisión Interministerial de Coordinación de la Administración Periférica del Estado se encargará de coordinar la actuación de la Administración Periférica del Estado con los distintos departamentos ministeriales. Mediante Real Decreto se regularán sus atribuciones, composición y funcionamiento. Artículo 79. Los órganos colegiados de asistencia al delegado y al subdelegado del Gobierno.
En cada una de las comunidades autónomas pluriprovinciales existirá una comisión territorial de asistencia al delegado del gobierno con las siguientes características. A. Estará presidida por el delegado del gobierno en la comunidad autónoma e integrada por los subdelegados del gobierno en las provincias comprendidas en el territorio de esta. B. A sus sesiones deberán asistir los titulares de los órganos y servicios territoriales, tanto integrados como no integrados, que el delegado del gobierno considere oportuno. C. Esta comisión desarrollará, en todo caso, las siguientes funciones. Primero, coordinar las actuaciones que hayan de ejecutarse de forma homogénea en el ámbito de la comunidad autónoma para asegurar el cumplimiento de los objetivos generales fijados por el gobierno a los servicios territoriales. Segundo, homogeneizar el desarrollo de las políticas públicas en su ámbito territorial a través del establecimiento de criterios comunes de actuación que habrán de ser compatibles con las instrucciones y objetivos de los respectivos departamentos ministeriales. Tercero, asesorar al delegado del gobierno en la comunidad autónoma en la elaboración de las propuestas de simplificación administrativa y racionalización en la utilización de los recursos. Cuarto, cualesquiera otras que a juicio del delegado del gobierno en la comunidad autónoma resulten adecuadas para que la comisión territorial cumpla la finalidad de apoyo y asesoramiento en el ejercicio de las competencias que esta ley le asigna. En las comunidades autónomas uniprovinciales existirá una comisión de asistencia al delegado del gobierno, presidida por él mismo e integrada por el secretario general y los titulares de los órganos y servicios territoriales, tanto integrados como no integrados, que el delegado del gobierno considere oportuno, con las funciones señaladas en el apartado anterior. En cada subdelegación del gobierno existirá una comisión de asistencia al subdelegado del gobierno presidida por él mismo e integrada por el secretario general y los titulares de los órganos y servicios territoriales, tanto integrados como no integrados, que el subdelegado del gobierno considere oportuno, con las funciones señaladas en el apartado primero referidas al ámbito provincial. Capítulo cuarto de la Administración General del Estado en el exterior. Artículo 80. El Servicio Exterior del Estado. El Servicio Exterior del Estado se rige en todo lo concerniente a su composición, organización, funciones, integración y personal por lo dispuesto en la Ley 2/2014 de 25 de marzo de la acción y del Servicio Exterior del Estado y en su normativa de desarrollo y supletoriamente por lo dispuesto en esta ley.